Muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana, con el deseo del corazón para ustedes y para cada una de sus familias, de que sigamos transcurriendo este tiempo que nos toca afrontar, vivir y ponerle pues todo el entusiasmo, poner todos los lazos de solidaridad necesarios para que en lo que respecta al bien del otro podamos todos ser significativos y podamos, como hablaba con un amigo ahorita, ir pasando este momento de dificultad y pasarlo en la solidaridad, que es el lazo que nos une, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una, una semilla agustiniana eh, que se mete un poco con el tema del mito de las cavernas de Platón, un poco el tema de la luz y de las sombras. Igual son imágenes muy sugestivas en las que existencialmente nosotros nos podemos tocar fácilmente. Momentos de luz, momentos de sombra, son escenarios concretos de la mente, del alma, en los que atravesamos el discernimiento de la vida, ¿no? De luces y sombras, ¿no? Entonces una de las, en este coloquio que Agustín tiene con la razón, una es, bueno, cómo ir llegando a esa luz inaccesible que es Dios, cómo ir llegando a la luz de la verdad, cómo ir siendo más claro en medio de la sombra. Digamos que este podría ser como una introducción a lo que vamos a ver a continuación, como todos los textos. Algunos pueden parecer un poquitico oscuros y de hecho, sobre todo por el lenguaje o las palabras que puede utilizar, pero luego siempre tratamos como de codificar ese lenguaje y tratamos como de hacerlo llegar para nosotros y de esa mano pues nos pegamos del Espíritu Santo que es el que nos pone las palabras para hacer claro lo que aparentemente puede estar oscuro, ¿no? Ahora bien, quiero que escuchemos, vamos a escuchar este texto que me parece bien interesante. Mire, el texto dice así: opino que nunca alcanzaré una renuncia tan omnímoda sin ver antes aquella hermosura a cuya luz todo se eclipsa. Discurriendo así, lo mismo podría decir el ojo corporal, dice: dejaré de amar las sombras cuando viera el sol, como si eso perteneciera al orden de lo que indagamos. Y no hay tal. Se complace en las sombras porque no está sano. Únicamente puede encararse con el sol el ojo sano. Bien, bien interesante esta expresión. Únicamente puede encararse con el sol el ojo sano. Y aquí se engaña mucho el alma, creyéndose sana sin estarlo, y por no admitírsela a la contemplación, cree que tiene derecho a lamentarse. Anda en las sombras, quiere buscar la luz, pero está enferma para llegar a esa luz, ¿no? A nosotros nos parece ver la altura de nuestra emersión, pero no concebimos ni sondeamos la profundidad de nuestra sumersión, de ahondar, y así, en comparación con más graves enfermedades, blasonamos de sanos, nos las damos de sanos, ¿no? Vamos a entrarnos de una vez al texto para tratar de ir esclareciendo qué es lo que él nos va proponiendo. Miren, decíamos hace un momento, es un trasfondo platónico, casi el mito de las cavernas. Vemos en sombras porque hay una luz que permite ver en penumbra. Hay alguna luz, algo nos permite ver, pero ver en sombras, ver en penumbra. Así sea en sombras, así vemos el mundo, desde las sombras, desde la no claridad, digámoslo así. La luz, en este caso, el sol, es la sabiduría, Dios mismo. El sol, la luz, la sabiduría, es Dios mismo. Para ver el sol, entonces esto es bien interesante.
Para ver el sol hay que estar preparados, ¿no? Para ver el sol hay que estar preparados. O sea, el ojo sano. La conciencia del sujeto de sumersión, o sea, la conciencia de ir avanzando en la búsqueda de salir de las sombras, de ver a Dios, de enfrentar la luz, le hace al hombre ser consciente de que no está sano, de que tiene muchas dificultades para acercarse a esa luz, ¿no? Entonces, ver el sol, ver a Dios desde Dios mismo, no es una indagación. O sea, no lo hago a través solamente de un método científico que me permite acercarme a unos resultados allí, ¿no? No es un tema tratado, no es tal, no se trata de una cumbre alcanzada, no se trata de algo que yo con una fórmula pueda llegar a él. Él dice, hay unas sombras porque estamos obstruidos en ver de una manera correcta a nosotros mismos, a Dios y a la vida, digámoslo así, ¿no? Ahora bien, se necesita, según Agustín, para esto se necesita la fe, la asistencia de la gracia, para ver desde Dios y con Dios y estar en la sabiduría. O sea, acercarnos a una verdadera sabiduría supone una fe, supone una asistencia de la gracia divina, supone que podamos sumergirnos y entrar en contacto en una comunicación con ese escenario de la divinidad que dice Agustín que lo podemos porque habita en nosotros, ¿no? Ahora, el hombre por naturaleza es la cuestión más compleja. No es sano, o sea, por naturaleza, nuestra naturaleza está tocada por muchas debilidades, no es sano, no nace sano, digamos que no se nace sano. Si sano lo entendemos como con una perfección o con una predisposición totalmente incolme en relación a las cosas que están allí, ¿no? Esta idea va a tener mucha fuerza en la madurez de Agustín. Estamos hablando aquí del Agustín joven. Aquí es muy joven, está muy sencilla todavía la idea que él quiere desarrollar. El hombre, esto es bien interesante, esta idea final. El hombre debe sanar su naturaleza en la vida. Aquí es solo el ojo. Salir del abismo poco a poco, y esto solo será posible por la gracia. Aquí tenemos que ir haciendo un proceso de depuración, de sanación, de limpieza, del mirar. Para Agustín el mirar hace parte de ese proceso mismo del conocimiento, que esto es bien interesante, visto desde ahí, desde esa perspectiva epistemológica del conocer, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a adentrarnos poco a poco en esa parte práctica en la medida que podamos. Miren, Agustín interroga a la razón sobre el cómo la sabiduría cura a los ojos del alma. Fíjense que Agustín habla de unos ojos del alma, cura los ojos del alma y los dispone a una visión mejor, a una visión más clara. Porque la total y visión perfecta será solamente al final, dice Agustín, cuando nos podamos encontrar cara a cara con la divinidad. Mientras tanto, aquí vamos entreviendo y en ese progresivo vamos viendo mejor. Agustín dice, tenemos que ir a avanzar para ir viendo mejor, ¿no? Ahora, buscar ser conducido al conocimiento de la verdad para llegar a una auténtica sabiduría, pregunta Agustín, sobre cuál es el orden adecuado para llegar a la verdad. O sea, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo irme esclareciendo poco a poco para llegar a esa verdad? Ahora, tengamos presente que los soliloquios es un diálogo de Agustín con la razón. De la razón se pregunta, la razón contesta, pero es el Agustín, la inquietud, la pregunta de él es la que está allí a la base y la razón trata como de ponerle su polvo a tierra, dándole algunas indicaciones precisas, sirviéndole de luz que orienta, ¿no? Ahora bien, él dice, ¿cuál es el orden adecuado para llegar a esa verdad, para llegar a esa luz, ¿no? Entonces, invita a la razón a que lo conduzca a ella, aunque no sea fácil y se tengan muchos obstáculos.
sean los que sean, aunque complejos, pero que sean realizables. Esto es bien interesante. Quiero iniciar un camino. Sé que hay obstáculos, sé que hay problemas, pero sean los que sean, dice Agustín, que sean realizables, o sea, que los pueda superar. Así lo manifiesta Agustín en este texto. Es un texto previo dentro de los mismos soliloquios. Y otro día dije, hablando Agustín, manifiéstame si puedes ya ese orden, ese camino, ¿no? Arrebátame por el camino que quieras. Imagínense que él lo habla en un lenguaje así tan fuerte. Arrebátame, está desesperado por encontrar esa luz, ¿no? Arrebátame por el camino que quieras, por las cosas que quieras, como quieras. Impérame acciones difíciles, mire cómo lo hace. Impérame acciones difíciles, arduas pero realizables, que por ellas vaya seguro a donde deseo. Esto es bien interesante. Agustín sabe que el camino no es fácil. Como dice el poeta Machado, al andar se hace camino, ¿no? Entonces vamos haciendo camino al andar y vamos viendo cada vez mejor. Que no es fácil, que hay dificultades, que hay problemas, de eso no lo dudemos, ¿no? Ahora bien, la indicación de la razón, ya la razón le responde a Agustín. Agustín quiere llegar a ese orden de cómo llegar a esa verdad. Entonces la indicación de la razón es bien clara. Para poder llegar a la luz de la verdad, al verdadero conocimiento, a una auténtica visión, debemos huir de un conocimiento, llamémoslo, del necesario, pero no suficiente, del conocimiento superficial que nos ofrecen a veces los sentidos. O sea, los sentidos están allí, nos sirven para orientarnos en muchas cosas, pero también con los sentidos, cuando tenemos involucrado otras cosas, nos engañamos. ¿Ves? Entonces, superficial que nos ofrecen los sentidos. O sea, no podemos quedarnos atrapados en la sola información de lo inmediato. Esto es bien interesante. No podemos quedarnos atados a lo solo inmediato, a lo que está allí. Tiene que haber algo más allá. De salir de las tinieblas no es un proceso fácil. No nos sentimos cómodos y placenteros en el solo deleite que nos ofrecen los sentidos, y por eso o llegas a un conocimiento profundo de las cosas y de la vida, o no llegas a ello. O sea, a veces nos quedamos en lo inmediato, en el deleite, en el goce, en lo que me gusta. Entonces, a veces cuando me dejo llevar solo de lo que me gusta, pues no soy capaz de ir un poco más allá y de repente me encuentro estrellado, ya golpeado, aporreado, porque como dice Agustín, ¿a dónde está la dulzura de la carnada cuando después te desgarra? Dice la razón Agustín, de que solo cuando nuestro deleite no se quede en lo inmediato, cuando nos deleitemos no solamente en lo que quiero gozar, en lo que quiero tener, en lo que quiero asumir ahora, en lo inmediato de lo que vivimos, podremos llegar a una visión más perfecta. Si somos capaces de superar la necesidad de lo inmediato por lo inmediato, si somos capaces de ir al fondo de las cosas y tratar de ahondar en el misterio de ellas mismas, ¿no? Ahora bien, veamos la respuesta que le da la razón a Agustín. Mire, dice él, solo una cosa puedo mandarte, no conozco otra, la fuga radical de las cosas sensibles. Esfuérzate con ahínco durante esta vida terrena por no embiscar las alas del espíritu, por no contaminar las alas del espíritu. Es necesario que estén íntegras y perfectas para volar de las tinieblas a la luz. Es que esas alas del espíritu estén fuertes, estén dispuestas para volar de las tinieblas a la luz, la cual no se digna mostrar a los encerrados en esta prisión, a no ser tales que, desmoronada, esta puedan gozar a su aire. O sea, esta que viene así pues, cuando fueres tal que nada terreno te atraiga, ni deleite,
entonces en aquel momento, créeme, verás lo que deseas. ¿Qué le está diciendo la razón a Agustín? Mire, Agustín, este camino no es fácil. Si te quedas solamente en la satisfacción de lo inmediato, de lo que estás viviendo, pues bien, lo vas a gozar, pero no vas a ir nunca más allá. Te vas a quedar y siempre vas a estar en un conocimiento superficial, ¿no? Tienes que superar, tienes que mantener, no puedes dañar las alas del espíritu, como dice él, para ver de una manera diferente, no cerrarte a ver de una manera diferente las cosas, ¿no? Esto es bien interesante. Ahora, interesante, el modo como Agustín se dirige a la razón a entender que está lejos de ese ideal de una visión perfecta. Agustín va reconociendo, hey, ¿no sabe qué? Si el tema es este, yo estoy como muy lejos de eso. Me siento lejos de ese ideal que estoy buscando, que se está lejos de esa renuncia omnímoda de los sentidos. Todavía estoy muy pegado a muchas acciones, a muchas situaciones, a muchos apegos, a muchos malos amores, a muchas situaciones que me están dañando, ¿no? Entonces estoy todavía pegado mucho de eso y me siento que estoy lejano a esa luz que todo lo ve. Entonces dice, estoy en camino, pero siento que todavía tengo muchas sombras. Es el camino de la vida, es el camino de la búsqueda, es el camino del progresivo ver, comprender, comprenderse, ¿no? En fin. Entonces dice, todavía me siento un poco lejos. Agustín reconoce con humildad eso. Así lo expresa. ¿Cuándo llegará ese momento? Así lo expresa Agustín. ¿Cuándo llegará ese momento? Dime, pues opino que nunca alcanzaré una renuncia tan omnímoda sin ver antes aquello a cuya luz se eclipse. O sea, estoy viendo que quizás nunca alcanzaré. Y la verdad que Agustín entiende que nunca alcanzamos esa luz total, omnímoda de todo, ¿no? Que vamos progresando, como dice San Pablo, como en un espejo. Esto es bien interesante, como en un espejo ver las cosas que a veces están allí, ¿no? Ahora, la razón, seguimos este itinerario dentro del texto. La razón le sugiere a Agustín un proceso, esto es muy importante, y creo que es lo que nos va quedando a nosotros, un proceso de sanación del ojo interior, que es lo que según la razón le dice, le impide llegar a una visión de verdad satisfactoria. Tenés que mirar la sanación del ojo interior. Tu ojo interior está obstaculizado, no está ubicado donde tiene que estar, está obnubilado, no lo has puesto, te has quedado en el ojo que ve en la superficie, pero no has mirado que hay un ojo interior que ve en lo que constituye verdaderamente lo que son las cosas, ¿no? Ahora bien, lo expresa bellamente diciendo que dejará de amar las sombras cuando vea el sol. Qué bello esto. Sin embargo, le dice la razón que se complace en las sombras porque todavía no está sano. O sea, hay una cierta complacencia en las sombras. Hay una cierta complacencia en muchas cosas, en muchas apetencias y en muchos agrados y en muchas afecciones que están allí. Hay un sentirse cómodo en las sombras y gustoso en las sombras, ¿no? Es bien interesante. Únicamente, según la razón, puede encarar el sol un ojo sano, y lo más lamentable es que se engaña el alma creyéndose sana sin estarlo. A veces creo que estoy sano, a veces creo que me las sé todas, a veces creo que ya no necesito avanzar en muchas cosas porque mi vida en realidad... No, Agustín dice, no, siempre estamos en un camino, en un progresivo vernos mejor, ¿no? Entonces esto es bien interesante. A veces el alma dice, ay, no, es que ya la tengo clara. No, dice, mucho cuidado. A veces no la tenemos tan clara. Entonces, creyéndose sana sin estarlo. Esto es bien importante. Pero la divina hermosura hace la profesión de médico. La divina hermosura, la sabiduría, Dios, la gracia, conoce bien quiénes son sanos y quiénes ponen en sus manos para ser curados. Él dice, nos acercamos a la sabiduría, a la luz de Dios, para primero reconociéndonos que necesitamos sanación. De esta manera lo expresa Agustín. Dice,
Discurriendo de este modo, lo mismo podría decir el ojo corporal. Esto es bien interesante. Dejaré de amar las sombras cuando vea el sol, como si eso perteneciera al orden de lo que indagamos en Maital. O sea, esto no es una cuestión que yo voy a conseguir por un método científico. Se complace en las sombras porque no está sano. Vivimos en la mentira, vivimos en el engaño, en la superficialidad, porque no está sano. Únicamente puede encararse con el sol, el ojo sano, limpiar ese ojo interior, dice Agustín. Aquí se engaña mucho el alma creyéndose sana sin estarlo, recuerden. Y no admitirla a la contemplación, cree que tiene derecho a lamentarse. Esto es bien interesante. A veces como que no se les permite ver más allá, porque no está sana, porque no ha pedido una sanación desde dentro, porque se ha complacido en las solas sombras. Entonces cree que tiene derecho a lamentarse por no avanzar más, pero es que no ha querido salir de las sombras. Mas aquella divina hermosura sabe cuánto se ha de mostrar porque ejerce la profesión de médico, o sea, la gracia, la sabiduría de Dios, ejerce la profesión del médico que va saliendo al encuentro de nosotros, que estamos un poquitico enfermos. Ahora bien, y conoce bien quiénes son sanos, aún mejor que los mismos que se ponen en sus manos para curarse. O sea, esto es bien interesante. La sabiduría de Dios, la luz de Dios sabe cuando no estamos tan sanos. Cuando nos ponemos en las manos de Él, incluso Él sabe mejor que nosotros mismos de qué necesitamos ser sanados. Entonces, cuando Él habla de la sombra, yo creo que no es una visión tan pesimista, no, es que no la tenemos tan clara, por eso el discernimiento común, por eso hablar con otros, por eso consultar con otros, por eso hacer oración, para pedir a Dios la fuerza del Espíritu, para hacerme claro en muchos escenarios de la vida. Eso aparece como algo fundamental. Ahora bien, es bien interesante. El siguiente texto, mire, aquí es muy interesante porque Agustín, en ese diálogo con la razón, reconoce que tiene un deseo grande de salir de las sombras, de salir de las tinieblas en las que está, de muchos errores. Y sin embargo, aún con ese deseo, aún habiendo avanzado, encuentra que todavía hay cosas que lo están dominando y que lo hacen sentir placentero, directa o indirectamente, en las sombras, ¿no? Desde el siguiente texto nos coloca en la realidad compleja del acercamiento a la luz de la verdad. Miren, ahora, creemos estar sanos, en realidad nos sorprende, casi sin darnos cuenta, que continuamos enfermos. Nos vamos dando cuenta y nos sabe que la verdad es que estoy medio enfermo. Recuerda la seguridad con la que ayer, mire, está hablando de una cosa aquí bien interesante. Recuerda la seguridad con que ayer decíamos que ninguna infección nos contagiaba y que solo amábamos la sabiduría, supeditando lo demás a su logro. Entonces decía, qué sórdido y qué feo, execrable y horrible le parecía el abrazo conyugal cuando discurríamos acerca de la servidumbre de la carne. Él dice, estaba no acerca de las pasiones que estaban allí y que de alguna manera estaban en el camino de salir de las sombras, pero se encontraba en el dominio de las tinieblas, que había algunos escenarios que todavía lo dominaban en la carne. Pero en la vela de la pasada noche, revolviendo los temas del examen anterior, bien interesante, sentiste contra lo que presumías cómo te cosquilleaba el apetito de imaginadas caricias femeninas y su amarga suavidad, mucho menos ciertamente de lo acostumbrado. Qué interesante. Pero también mucho más de lo que habías creído. O sea, entrar, revisarte, y cuando lo haces a conciencia y bajo esa luz te das cuenta qué tanto has avanzado o qué tanto no has avanzado. Por eso el texto de hoy toca un poco ese tema de las sombras, el tema del por qué no vemos bien, el por qué nos sentimos opacados, el por qué nos sentimos a veces no viendo con claridad la vida y muchas situaciones, porque todavía vivimos en un agradable estar en sombras y todos tenemos algunas sombras. Todos las vamos esclareciendo, pero Agustín dice, hay que avanzar
para ir siendo cada día más claros en la vida, en la familia, en la sociedad, en la comunidad, en nuestros grupos eclesiales, en nuestros afectos, en nuestras emociones, en la construcción de nuestros principios, en nuestras relaciones con los demás. En fin, tantos escenarios. ¿En cuántos de ellos se nos queda la pregunta hoy? Nos encontramos en un nivel de sombras. Entonces pidámosle pues a Dios que nos ayude en este escenario. Bueno, muchas gracias a las personas que nos han escuchado hoy, a Nudiecita González, a Fermar, buenos días, espero que estén muy bien, a Carmen, a la emisora Mariana, a las personas que nos acompañan en estas reflexiones de la mañana. Miren, a veces da la impresión de que son complejas, pero no, en el fondo el Espíritu nos ayuda a entender de que no, hay cosas que definitivamente el Agustín entraba muy dentro del corazón para darse cuenta cuánto le faltaba por avanzar. De hecho, Agustín llega a decir, por muy lejos que hayamos llegado en este camino hacia la felicidad, hacia la verdad, hacia lo mejor, por muy lejos que hayamos llegado, dice Agustín, ese ideal está siempre más allá. Bueno, yo les deseo a todos un muy feliz día. Nos vemos en la Santa Eucaristía, 2 de la tarde hora de Colombia, 3 de la tarde hora acá de Filadelfia. Espero pues que estén bien. Para el día de mañana voy a tener la semilla un poco antes, no sé en qué momento la voy a transmitir, pero creo que la transmito antes porque tengo una salida viernes y sábado probablemente donde esté transmito también la semilla en la medida de lo posible, pero la Eucaristía viernes y sábado sí voy a estar en un lugar donde probablemente no tenga lo necesario para la transmisión de la Eucaristía, entonces les pido de una vez disculpas desde ahora. Les deseo un muy feliz día, Dios y la Virgen nos acompañen y bueno, aquí estamos haciendo este camino y que el Señor pues nos ilumine en él.